Pues bueno, vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Como sabemos, tenemos algunos hermanitos y hermanitas ausentes, pero esto no impide para que la palabra del Señor sea predicada. Entonces vamos a continuar con el estudio que estamos llevando acerca de Segunda de Pedro. Vámonos directamente a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Hemos estado estudiando el libro de Segunda de Pedro, como bien apunta Víctor, y estamos cerca de acabar el libro de Segunda de Pedro que comenzamos a estudiar. Es un libro muy breve, pero debemos de entender que el libro de Segunda de Pedro tiene un enfoque, y el enfoque de Segunda de Pedro es conocer, conocimiento como tal. Y la palabra fundamental que podemos encontrar en el libro de Segunda de Pedro es epignosis, que significa el conocimiento profundo o el conocimiento personal de Cristo. Ahora bien, nosotros estuvimos estudiando en la semana pasada, venimos estudiando el capítulo 3. Vimos que en el capítulo 3 Pedro nos habla acerca de burladores, de individuos que Pedro nos está exhortando en sentido de decir: esta es la segunda vez que les escribo y que yo les digo, abran su entendimiento, pongan atención, porque hay burladores, hay individuos que se están burlando acerca de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vimos que en esta porción dice, vamos a darle lectura, fíjense, vamos a darle lectura desde el capítulo, en el capítulo 3 dice, todo esto es una sección: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, a partir de este punto vamos a continuar nuestro estudio, pero si prestamos atención, lo que viene diciendo Pedro es: pongan atención, hay burladores, hay individuos que vienen diciendo, han pasado siglos, han pasado muchos años, de los que vienen diciendo que Dios va a hacer algo, pero no hace absolutamente nada, no ha hecho nada. Entonces, aquí es donde comienza la pregunta: híjole, entonces, ¿significa que Dios jamás va a hacer nada de lo que Él ha prometido que va a hacer? No. Y nos da un ejemplo precisamente en esta porción cuando habla acerca del diluvio. En esta porción que habla acerca del diluvio, Él dice, nos da el ejemplo de cómo es que en el pasado Dios ya destruyó el mundo antiguo. Y previo a esto también habla acerca de que el hombre no tiene memoria. Y en un sentido muy claro esto es una realidad, lo analizamos en las sesiones anteriores, de cómo es que el hombre definitivamente no tiene memoria, tiene la memoria muy corta, no alcanza a entender. Incluso hablábamos acerca de distintas culturas antiguas, de las cuales nada más nos quedan pequeños vestigios o pocos vestigios de lo que ellos hicieron o fueron. Y también revisamos en una sesión anterior cómo es que esto que el hombre llama mito del diluvio no es un mito, porque lo vimos que es algo que está narrado en muchas tribus. Revisamos tribus africanas, revisamos tribus de Europa, revisamos tribus en América, y cómo es que en cada una de ellas hablan acerca de este diluvio, donde si nosotros interpretáramos que existe una separación de miles de millones de kilómetros entre países, entre ciudades, entre culturas, ¿cómo es posible que exista una sola historia que se está repitiendo en todas las culturas antiguas? Bueno, comprendemos, como platicábamos, que esa es mi postura y se los explicaba, que tal como hoy día podemos, en la actualidad, la ciencia dice que existió un Pangea que es una unión de la Tierra, en la cual toda la Tierra estaba conjuntada en una sola. Eso nosotros no necesitamos, como lo explicaba, más de 3 dedos de frente para darnos cuenta que si agarramos África y lo giramos, embona con América, y si lo giramos, embona con Europa, y conectan y se hacen una sola tierra. ¿De qué es de lo que nos está hablando esta porción? De que en el inicio hubo una cultura, hubo un hombre, hubo un origen, donde Dios trajo el diluvio y destruyó la tierra antigua. Y la porción que estamos viendo aquí de Pedro, él está diciendo: así como Dios ya destruyó el mundo con agua, ten por seguro que Dios va a destruir este mundo por fuego. Amén. Y está dando ese ejemplo muy claro.
Entonces es lo que estamos viendo, porque estamos revisando que Pedro está explicando. Ahora, continuando con esto, Pedro nos dice que en estos tiempos postreros Dios va a destruir al mundo, como le decía hace un momento, con fuego. Y cerramos incluso la sesión anterior con este consuelo, ¿no? Que de pronto cae la lluvia y la gente se espanta. ¡Ay, un aguacerazo! A ver si no cae un diluvio. Que... No te preocupes, Dios no va a destruir el mundo con agua. Entonces, tranquilo. Si ves que llueva, que llueva. No pasa nada. Dios no va a destruir el mundo con agua porque Él lo prometió que ya no lo va a hacer así. Él lo va a destruir con fuego. Él dice que van a caer las estrellas de los cielos y que van a haber temblores y que los montes van a ser removidos de su lugar, no va a haber collados que queden en pie y pues fuego, a final de cuentas todas las cosas van a arder, ¿no? Entonces en ese punto es donde nos quedamos en la sesión anterior. Entonces vamos a comenzar en esta mañana, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Vamos a ver nuestros ojos, hermanos y hermanas. Padre eterno, le doy gracias, Señor, porque nos bendice según su voluntad. Nos ha concedido la oportunidad de estar aquí juntos. Le agradezco por aquellos quienes estamos aquí juntos, Señor, para alabarle, para servirle, para honrarle, Señor, porque usted es el único digno. Le ruego por aquellos, Señor, quienes no han dispuesto en su corazón el venir, Señor, quiere usted transformarles y concederles el entendimiento de lo importante que es el venir a usted y el conocerle, Padre Santo. Asimismo, le ruego por aquellos quienes están de camino, Señor, para que puedan llegar con bien y escuchar este mensaje que usted ha dispuesto para oído de los que somos suyos. Por favor, Señor, ruego, guíeme, úseme según su voluntad, Señor, que no sea yo el que hable, sino su santa y bendita palabra únicamente. Denos, por favor, el entendimiento, denos, por favor, la sabiduría que necesitamos para recibir su palabra, Señor, comprenderla, entenderla, como usted ha dispuesto. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces vamos a continuar a partir de esto, vamos a darle lectura a donde nos quedamos. Hoy vamos a ver los versículos 8, 9 y 10. Me siguen con la mirada, por favor. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es tremendo, o sea, es Pedro, una vez más, es Pedro. Muchas veces tomamos porciones de la palabra y así como la leemos, nos vamos. Pero es como muchas veces habrá gente que se pregunte, ¿no? Dirá, caray, ¿cómo puede tomarte? Híjole, no recuerdo cuántos meses ya llevamos estudiando Pedro, ¿no? Y es una página, es una página. Pero la cantidad de doctrina que hay y de información es tremenda. Por ejemplo, comenzando desde aquí, esta porción de la palabra, mucha gente la ha malinterpretado. ¿Cómo? Dicen, mira, mas, oh amados, no ignores para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí está el hecho. Entonces, esto significa que para Dios, un año son 1000 días. Punto. Entonces, cuando tú comienzas a leer Génesis y dice que Dios creó la tierra y todo, hizo toda la creación en 6 días, significa que la hizo en 6000 años. Y en el séptimo descanso, es decir, estamos en el séptimo milenio. Y quieren aplicar esto en ese caso. Pero no se aplica así. Esa es la cuestión. Que esto no tiene que ver con eso. Si nosotros, que existe una regla en el estudio bíblico, la regla es: si vas a tomar una porción y la vas a aplicar de una forma en la palabra de Dios, no nada más la debes de aplicar de esa forma ahí, la debes de aplicar en todo, si esa es la regla que vas a seguir. Y una vez más, no nada más te vas a basar en tu propio razonamiento, vas a acudir a ver a otros hermanos en comentarios acerca de qué es lo que el Espíritu les ha dado de discernimiento y de entendimiento. ¿Ok? Esta porción más bien está conectada con la segunda venida del Señor. ¿Cómo? El Señor cuando se fue, Él dijo: me voy y algún día vendré. Lo sabemos que Él prometió que algún día iba a regresar. Pero cuando incluso el Señor se le preguntó acerca de su segunda venida, cuando Él explicó en Mateo, no recuerdo ahorita la porción, si es 24 creo, cuando habla acerca de las señales antes del fin. Gracias, Vic. Cuando habla acerca de las señales antes del fin, la gente le preguntó: ¿cuándo va a ser esto? Él dijo: no lo sé, el Padre solo en su presencia lo sabe.
y habla acerca de esto. Es decir, Pedro le está hablando a sus amados. Que, si ustedes prestan atención, comienza el versículo 8 diciendo, mas, oh amados. La palabra que está utilizando ahí para amados es agapetos. Agapetos, ya sabemos que es amados en el amor incondicional de Dios, en el amor perfecto de Dios. En ese sentido, él está diciendo, Pedro, le está hablando a los hermanos, a los que están expatriados, a los que están fuera, les está diciendo, oh amados míos, tengan presente una cosa, no ignoren esto. Los burladores se van a burlar de que Cristo no ha regresado, de que Cristo no ha venido, de que Él dijo que iba a venir, pero no ignoren esto. ¿Qué no deben de ignorar? Que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Él en el momento en el que Él quiera, Él va a venir. Es lo que Él está diciendo con esta porción. Él está diciendo, así como Él prometió que, como el Señor dijo que ni Él mismo lo sabía, sino el Padre solo en su presencia sabía cuándo habría de regresar, cuándo habría de ser la segunda venida del Señor. Eso es lo que Él nos está diciendo. No ignoren esto, amados, que para Dios así es el tiempo está en su sola voluntad. Hay que tener presente esto. Si hablamos de tiempo, el Señor no mira el tiempo como nosotros lo vemos. Para nosotros el tiempo se basa en las estaciones y en las señales que hay arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque dijo eso lo dijo Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando leen Génesis, dice Dios que Él creó los cielos y la tierra y que puso las estrellas, y dice que incluso creó el sol y la luna para que le sean al hombre para los tiempos, para el entendimiento de los tiempos. No recuerdo específicamente cómo lo dice, pero lo estoy parafraseando. Entonces, Él dice claramente que Él puso esto para las estaciones y para los años, para que nosotros lo entendamos. Ahora, esto es algo tremendo, hermanos, hermanas. Si ustedes hoy llegan con un científico, es más, con el hermano Gustavo, lamentablemente hoy no está con nosotros, pero acérquense, les invito a que se acerquen con el hermano Gustavo y le pregunten, él es físico, ya lo sabemos que él es físico. Pregúntenle, hermano, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? La ciencia hoy día no puede explicar lo que es el tiempo. No se puede explicar el tiempo. El tiempo es algo que nosotros solamente percibimos como una sucesión de hechos. Estamos montados en el tiempo y vamos, pero el tiempo no se puede palpar, no se puede detener. Ahora, Dios nos puso en el tiempo montados y es lo que nosotros percibimos, es como nosotros nos movemos. Pero hay que tener presente una cosa, una vez más, regresamos al estudio de la palabra de Dios. Hay otra regla en el estudio de la palabra y es que nosotros no podemos sujetar a Dios a su creación. No podemos. No se puede sujetar a Dios a su creación. Es como en el caso de cuando le edificaron templo a Dios. En cierta porción en la palabra de Dios dice, ¿y dónde está el templo en el que habré de habitar? Es decir, ¿crees tú que yo voy a vivir adentro de ese templo? Ahí, donde mi omnipresencia, es decir, que yo estoy en todo lugar, ¿va a ser contenida en un solo lugar? No me puedes contener en un solo lugar, porque yo lo creé, porque yo lo hice. El tiempo, hermanos, hermanas, es una creación de Dios. No podemos sujetar a Dios a su creación. No podemos decir, Dios tiene que aguardar a que pasen 1000 años, todavía de aquí a 1000 años para que Él venga. Y Dios va a estar ahí sentado esperando 1000 años. No, es que ¿sabes qué? Es que apenas pasaron 10 minutos. Ay. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo fila? Eso decimos, no estamos haciendo fila a lo mejor para hacer un trámite, y ahí andamos así con que traemos el tiempo encima, y ay, no pasa el tiempo, y no se apuran, y no llegan, y tenemos que aguardar. Dios no. Yo se los explicaba. Cuando leemos Apocalipsis, en una cuestión gramatical, el libro de Apocalipsis se entiende que está escrito en un tiempo que se denomina auristo. El tiempo auristo dice que lo que está escrito es tan cierto que se escribe en tiempo pasado, que define que es tan cierto que lo escribo en pasado. Está bien, gramaticalmente está bien, es correcto. Pero no alcanzamos a entender que Dios habló a sus profetas desde el Antiguo Testamento
diciéndoles específicamente cómo habrían de acontecer las cosas, cómo es que el Mesías habría de venir, cómo es que el Mesías habría de nacer, qué es lo que el Mesías habría de hacer, cómo es que el Mesías habría de morir. Y después continuó hablando acerca de lo que habría de suceder después, en los tiempos postreros, después de Cristo. Y cómo es que estos tiempos postreros se iban a tergiversar. Y luego cómo es que estos tiempos postreros iban a llevar a una nueva destrucción del hombre. Y luego nos empieza a explicar acerca de cómo va a ser toda la destrucción de este hombre y de toda esta tierra. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque Dios puede ver el principio y puede ver el fin. Nuestra mente no lo alcanza a entender. Sirva esto de ejemplo rápido, práctico. Esto es la creación. Aquí comienza, aquí termina. Esto es el tiempo. Aquí estamos nosotros montados. Una hormiguita, si quiere llegar aquí, la tienen que poner aquí y va a tener que caminar para poder llegar hasta aquí. Va a tomarle tiempo, va a tomarle distancia, va a pasar mucho tiempo. Pero yo, que estoy fuera de eso, yo no tengo que montarme aquí y caminar aquí. Yo simplemente puedo decir aquí, 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 aquí. Porque soy Dios, ejemplificándome como Dios, ¿no? Dios es así, Dios sabe específicamente lo que pasa en el principio, en el medio o en el fin, porque Él es Dios. Él no está sujeto al tiempo. Entonces, cuando dice ahí en la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, es el entender, como les digo, primero que para Él no están sujetos los tiempos, que Él no nos ha querido revelar la segunda venida del Señor, que Él no existe en esta esfera temporal como nosotros existimos, y que Dios no está limitado a este tiempo o a esta creación. Ahora, también otra postura se dice que también puede ser que esto indique que Él puede extender su longanimidad por 1000 años, es decir, que Él pueda ser misericordioso, paciente por 1000 años y condensar sus juicios, es decir, juntarlos en un solo día. ¡Pum! Vámonos. También puede decir eso. Y algo que tener presente, una vez más, ¿cómo se estudia la Biblia? En su contexto. ¿De dónde venimos? De una explicación del diluvio, donde Dios esperó 120 años para traer el diluvio. Ahora Dios ha esperado miles de años, un par de miles de años. ¿Qué tanto es? No es nada. Si Dios así lo ha querido, así es. Ahora, algo que también hay que tener presente es que Dios, Él no ha querido, como les digo, revelarnos cuándo ocurrirá la segunda venida de nuestro Salvador, pero Él nos ha dado unas señales inequívocas. ¿Qué ejemplo tenemos? Vayan a Mateo 16, Mateo 16, 1 al 3. Mateo 16, 1 al 3. Chéquense. En Mateo 16, 1 al 3, la palabra dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesús? Aquí el Señor Jesucristo está diciéndole a sus contemporáneos, cuando ellos le inquirieron acerca de esto, ellos estaban diciendo, sabemos que los fariseos no creían que Jesús era el Señor, y ahí el Señor les está diciendo, les está haciendo una comparativa. A ver, ustedes voltean hacia arriba y ven cómo es que está la noche, ven cómo es que está el clima, pueden ver por ahí unas nubecitas con ciertas características y dicen va a ser frío, va a llover. Entonces son muy ávidos identificando las señales del clima. Pueden identificar lo que va a pasar. Pero ¿cómo es posible que no identifiquen que yo habría de venir? ¿Cómo es posible que no habían identificado? Si en la palabra les fue escrito, les fue dicho, tienen todas las evidencias, tienen todas las señales de que yo habría de venir, yo el Mesías, y ustedes ni cuenta se han dado que yo soy. Son una bola de hipócritas, es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa aplicado ahora con nosotros? El Señor ha dado señales de cómo va a ser su venida. Hablábamos acerca de los tiempos postreros. Los tiempos postreros, si alguien lo quiere revisar, está en Hechos.
Les voy a deber el versículo, ya lo tenía en la mente y se me fue, no me acuerdo si es 18:2, pero en Hechos es cuando se levanta Pedro después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comienza a hablar acerca de una profecía que estaba dicha, acerca de que en los postreros días, dice Dios, en los postreros tiempos habrá señales y se levantarán y hablarán en lenguas y harán milagros. Y esta porción Pedro la conecta en un solo golpe, porque así está escrita en el Antiguo Testamento, con la segunda venida del Señor. Los tiempos postreros son, bueno, él lo hacía así para poder explicar la razón de por qué es que los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. La señal de los tiempos postreros es que el Espíritu Santo va a descender en los hombres y vamos a poder empezar a hablar en lenguas y hacer milagros, señales. ¿Cuándo comenzaron los tiempos postreros? Después de la ascensión de Cristo Jesús. Es decir, hace poco más de 2000 años. Venimos en los tiempos postreros. Sin embargo, Pablo también habla de otras señales acerca de los tiempos postreros. Cuando Pablo dice acerca de que en los tiempos postreros habrá hombres engañadores, habrá hombres infatuados, amadores de sí mismos más que de Dios. Cuando habla que no van a tener afecto natural, sin afecto natural, implacables, intemperantes. Una vez más, el Señor nos ha dado elementos para poder identificar los tiempos finales. Y eso es lo que Dios está diciendo. El Señor está diciendo, yo puedo tomar en un día, decido venir, o pasarán 1000. Pero cuidado, a ustedes pongan atención, porque a ustedes les han sido dadas las señales para que entiendan, para que comprendan. Si seguimos leyendo en 2 de Pedro 3:9, vamos a 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera porción dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? ¿Cuál es la promesa? Muchos dirán, la promesa de la salvación. No. Leyéndolo en el contexto, la promesa de Dios es que Él ha prometido ponerle fin a la historia de los hombres impíos en un juicio. Esa es la promesa que Dios hizo. Recuerden todo lo que venimos estudiando de Pedro. Él viene hablando acerca de estos hombres engañadores, de estos hombres burladores, de estos hombres inicuos, de estos falsos maestros que vienen enseñando mal la palabra, y donde dice Pedro, tranquilos, no se preocupen, Dios va a hacer lo suyo con estos hombres, van a ser destruidos. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que estos hombres van a ser destruidos. Entonces ahí es tranquilos, el Señor no retarda su promesa. Es decir, tranquilos, el Señor los va a destruir. Y si Él ha retardado esto, o se ha tardado un poquito más, porque ya han pasado más de 2000 años, lo ha hecho no porque Él sea infiel a su promesa, sino que se debe a la paciencia de Dios. Justamente lo que dice el versículo. Él es paciente para con nosotros. Ahora, cuando habla acerca de algunos, según algunos lo tienen por tardanza, ¿quiénes son esos algunos? Una vez más, los burladores, los que se burlan de Dios. Ay, pues no inventes, ¿cuánto tiempo? ¿En serio quieres que crea eso de que Dios va a destruir un día el mundo con fuego? ¿En serio quieres que yo crea eso de que la humanidad se va a pervertir y se va a convertir en Sodoma y Gomorra y que los hombres van a vivir por sus deseos sexuales solamente? ¿En serio quieres que crea eso de lo que le pasó a ese tal Lot, que vivía en una ciudad donde solamente reinaba la lascivia, el pecado, la homosexualidad, el deseo sexual era lo que gobernaba a los individuos? ¿En serio quieres que yo crea que eso va a pasar con esto? Yo no quiero que creas. Si Dios quiere, lo creerás. Pero va a pasar. Y va a suceder. Porque Dios lo ha dicho. Y va a pasar. Estos individuos que se burlan de esto y piensan que no va a ser, son estos burladores de lo que habla Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, cuando habla acerca de que no queriendo que ninguno perezca, esto habla específicamente de la misericordia de Dios. Acuérdense, misericordia hace referencia a que Dios se hace partícipe de la miseria del hombre. Entiende la miseria del hombre. Eso es ser misericordioso, entender la miseria del hombre. Entonces,
Esto es fundamental, esta porción. Una vez más, aquí nos topamos ahora con otra parte que tergiversa. ¿Cómo? Utilizan esta porción para querer atacar la doctrina de elección. Dicen, ajá, aquí dice claramente que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está claritamente, te está diciendo que Dios no ha traído el juicio, porque lo que quiere es que todos, absolutamente todos los hombres, vengan al conocimiento de Él. Entonces esto va a echar por debajo la elección, que Dios eligió a unos para salvación y a otros los eligió para condenación. ¿En qué me vas? En esto, aquí dice claramente. No, debemos de entender o de estudiar cómo comprendemos o cómo está explicada la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios la podemos dividir en tres partes, o podemos identificarla en tres secciones. Una cosa es la voluntad decretiva de Dios, otra la voluntad preceptiva de Dios y otra la voluntad de su beneplácito. Una vez más, voluntad decretiva o soberana, voluntad preceptiva o revelada y la voluntad de su beneplácito. Cuando dice en esta parte que Él no quiere que ninguno perezca, vamos a ver cómo dice. Para eso vamos a comenzar a partir de Deuteronomio 29:29. En Deuteronomio 29:29 dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, si prestamos atención, ahí habla acerca, en primera cosa, en primer término, las cosas secretas. Esa porción de las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, habla acerca de la soberanía de Dios. ¿Cómo es esto? En la voluntad decretiva o soberana de Dios, entendemos que Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano, y Él no nos lo ha revelado a nosotros. Es, por tanto, la parte que podríamos considerar como la parte secreta de Dios, que leemos en el versículo de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, su voluntad soberana le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él no le tiene que dar cuentas a absolutamente nadie. Él es soberano y Él decide hacer lo que Él quiere hacer con su creación. Que a ti, como vemos, como en el caso de cuando a Juan, Pedro le pregunta al Señor acerca de Juan: ¿qué a ti si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Yo decido, dice el Señor. O incluso sabemos que Dios elige y dice: ¿qué a ti si yo elijo a este vaso para honra? ¿Y qué a ti si yo elijo a este vaso para deshonra? ¿Qué a ti? Yo decido. Esto es una cuestión de la voluntad decretiva o soberana de Dios. Y esto hace referencia a que se refiere a su perfecto y sabio consejo al ordenar o decretar libremente todo lo que sucede. Esto habla acerca, como les digo, de su soberanía total sobre todas las cosas, incluida la creación, la redención, la historia, la providencia. Y esto nunca ha sido frustrado ni puede ser frustrado. Ahora, en cuanto a la voluntad preceptiva, quiero que quede claro esa parte. La voluntad, acuérdense, la voluntad decretiva es la soberanía de Dios, es lo que Él quiere hacer. Y esto es secreto, Él no se lo comparte a nadie. Esto es la soberanía de Dios. Luego tenemos la voluntad preceptiva o revelada de Dios. La voluntad preceptiva revelada de Dios es lo que Dios ha escogido revelarnos en la Biblia por medio de sus preceptos, por medio de sus ordenanzas, por medio de la ley. Eso es la voluntad declarada de Dios. Hay quienes se preguntan muy a menudo: es que no entiendo cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No lo vas a entender. Debes de entender que tú eres un vaso. Y debes de entender que Dios, primeramente en su voluntad soberana, va a decidir qué hacer contigo. Pero si tú quieres entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida en acción, ven y lee la Biblia. Ven y lee los preceptos de Dios. Ven y lee los mandamientos de Dios, para que te apegues a la voluntad de Dios, a lo que Él manda, pues. Esto es la voluntad preceptiva de Dios.
Y finalmente, como les decía, tenemos la voluntad de su beneplácito. Y esto tiene que ver con su actitud. Su voluntad disposicional es lo que le agrada o lo que le desagrada. Fíjense, vamos a verlo claramente. Mi voluntad soberana. Yo decido qué hacer y no tengo que decirle a nadie. Mi voluntad revelada. Lo que ya les he dicho que deben hacer. Y mi voluntad de beneplácito. Lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Es diferente. En la voluntad revelada, en la voluntad de su beneplácito, esta la podemos dividir en dos partes. La primera, la que se refiere al placer de Dios al ordenar su decreto soberano. Por ejemplo, en Efesios 1.5. Miren, vamos a leer Efesios 1.5. En Efesios 1.5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que Él nos ha predestinado porque Él ha querido en afecto, en amor, porque a Él le ha gustado. No porque haya tenido que hacerlo, porque Él quiso. ¿Y si acaso hago yo? No, yo no he hecho nada. ¿Alguno de los que estamos aquí presentes ha hecho algo para agradar a Dios? No, nadie. ¿Alguien de toda la historia de los que hemos sido salvos y seremos salvos hará o podrá hacer algo que le agrade a Dios para que le haya elegido Dios? No. Dios nos ha elegido según el puro beneplácito de su voluntad bondadosa, porque Él quiso. Porque Él quiso. Te elegí porque yo quise. Porque te quiero, porque te elegí, porque yo quise. Por otro lado, se refiere al deleite de Dios cuando hacemos lo que Él quiere. Romanos 12.2. Romanos 12.2. Cuando hacemos lo que Él quiere. Romanos 12.2. En Romanos 12.2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciéndonos? Ya eres hijo de Dios, ya eres mi hijo, ya te rescaté, ya no vives en la inmundicia. Transfórmate por medio de renovar, es decir, de echar fuera lo viejo y llenarte de lo nuevo, la palabra de Dios, para que tengas el entendimiento, para que entiendas y así comprendas qué es lo que me agrada, qué es lo que me gusta que hagas. Entonces, en esta porción, como les digo, hay quienes la toman para decir, como les decía, de que Dios no ha elegido a algunos para vida eterna y no ha elegido a otros para condenación, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. No. Él no quiere que todos vengan, sí, en su voluntad, en su beneplácito. A Él le gustaría que todos los hombres vinieran al conocimiento de Él, en su beneplácito, en su bondadosa, en su ánimo. Pero no es así. Él ha elegido a unos para salvación y Él ha elegido a otros para condenación. Entonces no podemos mezclar los tres tipos de voluntad de Dios. Aquí, como les digo, habla acerca de su beneplácito, que a Él le gustaría. Pero aquí es donde entra la misericordia de Dios, donde Él ha estado aguardando. ¿Qué ha estado aguardando? El tiempo de su soberana voluntad. Han pasado 2000 años desde que Él vino y desde que Él ascendió a los cielos, y aún no ha venido. Pero si a ustedes les gusta la historia, y aunque no les guste la historia, yo les invito a que les guste la historia. Es preciosa la historia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escudriñar la historia, nos empezamos a dar cuenta de tantas cosas y cómo ha venido evolucionando el hombre, cómo el hombre, como les decía, se había mantenido prácticamente igual durante centenas de años, y de pronto, en este último siglo, el hombre se ha disparado en todos los aspectos, en ciencia, en tecnología, en pecado, en muerte, en destrucción, etc. Ahí están las señales de los últimos tiempos. Nos sirven para entender
dónde estamos viviendo y cuánto falta para que el Señor venga. Como les decía al final, no debemos de confundir la voluntad soberana o decretiva de Dios con su voluntad de beneplácito o bondadosa. Segunda de Pedro 3:10, el último versículo que estamos llevando. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que les decía al principio, ¿no? Dice Dios: tranquilo, no te preocupes. Si ves que llueve, no voy a destruir el mundo por agua, lo voy a destruir quemando. Este segundo mundo lo voy a destruir quemando. Algunos piensan que este día, antes de esto, hay que poner atención, fíjense. Si prestamos atención en el versículo, dice al principio: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando nosotros leemos debemos de tener mucho cuidado. Ahí dice el día del Señor. No es lo mismo el día del Señor que el día de Jesucristo. Pensamos a veces, es lo mismo, pues el Señor es Jesucristo, pues es el día del... No te confundas. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento, que estamos aguardando los que creemos en Cristo. Donde dice en la palabra en Tesalonicenses acerca de que los que hemos dormido en Cristo, los que han dormido en Cristo van a ser resucitados y van a ser llevados con Cristo. Y después los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y nos reuniremos con Cristo. Ese es el día de Jesucristo. El día del Señor es el día de la ira de Dios. También así lo van a encontrar, el día de la ira o el día del Señor. Es el día en el que Él va a destruir la humanidad. Ahora, hay quienes piensan que es un solo día. Se considera realmente que esto, y existe ese debate, ¿no?, acerca del entender. Lo cierto es que este término, como les decía, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, fue utilizado por el mismo Señor Jesús, lo van a encontrar con algunos autores del Nuevo Testamento también explicado. Pero lo cierto es que este día no es un solo día, es una cantidad de años que va a comenzar de una forma oscura. ¿Cómo? El primer día de la gran tribulación. Así va a comenzar. Donde van a pasar 7 años de gran tribulación. ¿Vale? Donde ya sabemos qué es lo que va a suceder. Donde todos los hombres impíos van a ser destruidos. ¿Dónde va a acabar? Se considera que va a terminar cielos nuevos, tierra nueva. Es decir, 7 años de tribulación, milenio, revelación de Satanás. No es revelación, es que Satanás es soltado. Rebelión, gracias. Rebelión de Satanás. Nueva cuenta. Destruido. Deshecho el mundo. Cielos nuevos, tierra nueva. Vamos a verlos cómo está explicado. El periodo de 7 años de tribulación en el que Dios juzgará a Israel. Primera de Tesalonicenses 5:2. Se los voy a ir leyendo rápido. Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso habla acerca del comienzo del día del Señor, la gran tribulación. Después, el regreso de Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ser? Acuérdense, va a venir el Señor Jesús, se va a detener en los cielos, arrebatamiento. Comienza inmediatamente después 7 años de gran tribulación. Y al término de estos 7 años de gran tribulación, va a regresar el Señor Jesucristo para destruir a los inicuos. Dice en su regreso a la tierra, cuando Él infligirá la venganza sobre los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Después de ahí, la venida, evidentemente sabemos lo que va a suceder, hemos leído acerca de que Él va a destruir, él va a tomar a la bestia, al falso profeta, y van a ser arrojados al lago que arde de fuego y azufre, si mal no recuerdo en ese momento. Satanás va a ser aprisionado, va a ser guardado en una prisión por 1000 años, y va a comenzar el milenio, el reino de Cristo, durante 1000 años. Sabemos claramente que cuando escudriñamos en el Apocalipsis acerca de esto, la palabra nos explica que al cabo de estos 1000 años, Satanás va a ser de nueva cuenta suelto y va a convencer a las naciones de subir en contra de Dios, del Señor. Qué triste. Qué triste. Una vez más. Sin embargo, todo lo que el Señor hizo en el pasado, fíjense, ya que nos ponemos a analizar, ¿cuánto tiempo Dios dio al hombre para que se arrepienta? Su sacrificio tan hermoso, su sacrificio tan perfecto, para que vengamos a Él, para que seamos salvos, para que le conozcamos, para que crezcamos en su conocimiento. Todo eso, después todo lo que acontece en la tribulación, todo el juicio sobre el hombre, toda su destrucción, donde son 7 años de sufrimiento, donde... Y aún así no entendieron. Al cabo de esos 1000 años, el Señor con el fuego va a hacer descender fuego del cielo y los va a destruir así. Ya. Acábense ya. Ya no todo lo que les di, ya no. Destruidos, ya. No son. Ya. Lo que les decía acerca de lo de Satanás lo van a poder ver en Apocalipsis 27. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Como la arena del mar, millones y millones que se van a rebelar de nuevo contra Dios. El castigo final de Satanás y el gran trono blanco para los incrédulos, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 20:11 al 15 describe el juicio del trono blanco, donde los muertos grandes y pequeños serán resucitados para recibir lo debido a sus obras, ¿no? Que estaban muertos en Cristo. Después, al final, el juicio de la tierra, el cual Pedro está describiendo aquí, donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Eso es el día del Señor. Eso es el día del Señor. Cuando dice como ladrón en la noche, es la misma expresión que utiliza Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:2 al 4, indicando que comenzará de repente. Miren, le voy a dar lectura. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ya lo había leído hace un momento. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, cuando entendemos que es un ladrón en la noche, ¿cómo llegan los ladrones en la noche? Estamos dormidos, ¿verdad? Estamos en nuestras casas, tenemos la puerta cerrada, tenemos las ventanas cerradas, tenemos a nuestros perritos que nos avisan. ¿Y cómo llega el ladrón en la noche? ¿Llega gritando, haciendo un ruidajo? No, ¿verdad? Llega sigiloso, sin darnos cuenta. ¡Pum! ¿Qué es lo primero que me va a hacer un ladrón en la noche? Me va a sorprender. Ya es lo que aquí dice en la palabra. Cuando digan paz y seguridad, cuando crea el hombre que va a estar tranquilo, cuando crean en esta paz tranquila del hombre. Recuerden que ya habíamos hablado acerca de esto. ¿Cuál es la paz del hombre? Que el hombre no esté en guerra. Esa es la paz del hombre. Entonces, cuando estén sin guerra, cuando estén tranquilos, les va a venir, va a llegar el día del Señor, de forma repentina. Aquí la palabra que se utiliza, bueno, continuamos diciendo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. La palabra que se utiliza aquí es el griego roisedón, y significa estruendo. Y es la palabra que se aplica también para el movimiento de una flecha cortando el aire, o el silbido de la serpiente, o el sonido de muchas alas cuando los pájaros vuelan en parvada. Yo sé que algunos de ustedes han tirado con el arco y lo han soltado.
como se oyen unos pájaros volando en parvada. De la nada, silencio y silencio, la flecha. Inmediato, súbito, repentino. El hombre no conocía absolutamente nada de esto hasta 1945 y se los había tocado. Según la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. La gente, si ustedes ven documentales, en Hiroshima y Nagasaki, la gente estaba caminando normal, estaban haciendo sus actividades, yendo a la escuela, yendo a comer, viniendo, estando a trabajo, y de pronto de la nada sueltan a Little Boy, desciende y 60 metros por arriba de la superficie detonan la bomba atómica. Consumidos. Todo aquel que estaba en pie se convirtió en ceniza. Todos aquellos que estuvieron detrás de un muro la libraron, entre comillas, pero los que estaban ahí sentados en la ventana, la radiación entró y los consumió y los calcinó. Estando así sentados, se convirtieron en figuras secas de ceniza nada más. Así. Eso es algo que el hombre tiene ahora, pero sabemos claramente que la ciencia proviene de Dios y que Dios le dio al hombre el entendimiento para poder desarrollar eso, porque sin duda va a ser usado en aquel día. Y los elementos ardiendo serán desechos. Justamente conectando con esto, en una cuestión física, en el pasado se creía que la materia era eterna, que lo que era físico no podía ser destruido, pero hoy día sabemos que si se divide el átomo se puede convertir en energía. Y esa energía puede destruir y puede ser deshecha, completamente deshecha. La palabra desecho proviene de la palabra ino y significa desatar. Es decir, y esto ya nada más hablando en términos rápido y breve, cuando ustedes estudian en física cuántica, la física cuántica determina que esto que ustedes ven no es sólido. La piedra más sólida, el diamante más sólido no es sólido. Es una conjunción de átomos. Imagínense un montón de granitos de arena juntos y tan apelmazados que forman las cosas rígidas o duras, pero realmente ni siquiera están duras. También se dice en la física que si nosotros pudiéramos juntar todas estas partículas, todos estos átomos, realmente pegarlos uno con otro porque están separados y hay un espacio entre ellos, que si pudiéramos juntarlos, si mal no recuerdo la cantidad, son 5 kilos creo. Se juntarían 5 kilos de materia en todo el planeta. No alcanzamos a entender eso, pero al menos así lo dice la ciencia. Todo esto será dividido, todo esto será deshecho. No quedará absolutamente nada. Todo lo que conocemos en esta civilización, tanto lo natural como los edificios, como los carros, como este micrófono, como este púlpito, como esta Biblia, como este celular, ya no será. Y no habrá más memoria. No habrá más memoria. Todo será destruido. Todo será consumido. Esto es la total destrucción de ese mundo. Conclusión, hermanos, hermanas. Primero, entender que los que somos creyentes no pasaremos por el día del Señor. No pasaremos por el día de la ira de Dios. Pasaremos por el día de Cristo Jesús, o el de Jesucristo, en el arrebatamiento. Tener presente que Dios, así como le habló a los fariseos y les dijo, son unos hipócritas, porque ustedes pueden identificar todo el clima, pero no pueden identificar las señales de que yo habría de venir. No seamos hipócritas. Dios nos ha hablado y nos ha dicho claramente lo que va a suceder y cómo van a ser los tiempos postreros antes de que esto comience. Y lo estamos viendo, esta generación lo está viendo. Esta generación lo estamos viendo. No seamos hipócritas, entendamos y veamos lo que está sucediendo. Veamos la premura y la urgencia que tenemos de predicar el evangelio, de servir a Dios como debemos de servirle. Y entender que realmente no es el fin, es el comienzo del fin. No estemos sin entendimiento, entendamos que los burladores de este siglo no creerán esto y se burlarán, pero eso no importa, que no nos frene. Hay que predicar el evangelio, hay que enseñar la verdad.
Hay que entender en todo esto la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el poder soberano de Dios para destruir absolutamente todo y también el juicio de Dios y poder entender todo lo que va a acontecer en el día del Señor. La voy a dejar hasta aquí porque incluso la siguiente porción de la palabra hace un poquito más de exactitud en todo lo que va a acontecer, pero sumarizando lo que hemos venido estudiando, como les decía, Dios nos ha dado un espíritu de entendimiento. Entendamos, hay que poner atención. ¿Quiénes nos están enseñando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la verdad? ¿No estamos escuchando la verdad? Si estamos escuchando la verdad, ¿cómo reacciono yo ante esta verdad? Lo escucho y ¡ay, está bien! Nos vemos el próximo domingo. O están ejecutando un cambio en sus vidas. O tienen el anhelo de venir a Dios. O tienen el anhelo de conocer más a Dios. O tienen el anhelo de servir a Dios. Porque el tiempo es corto. Es corto. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos bendice, porque nos guarda, porque nos cuida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido tener. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, quienes hoy se han reunido, Señor, para poder escuchar de su palabra. Gracias porque nos ama, Señor, porque nos sustenta y nos permite escuchar de su palabra para poder profundizar y poder conocerle un poco más. Por favor, Señor, guíenos para que podamos regresar a nuestro hogar con esta porción de su palabra en nuestra mente, Señor, que la tengamos presente tanto en nuestra mente, Señor, como en nuestro corazón y poder efectuar y llevar a cabo lo que usted nos ha llamado. Le agradecemos y le alabamos porque sus obras son maravillosas, porque usted es soberano, porque usted es perfecto, porque usted es Dios. Gracias, Señor, por permitirnos entenderlo. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.